Ya, perfecto. Primero, damos la bienvenida a todos los presentes en esta sala. Eh, la descripción del eje de hoy día es territorio, ciudadanía, Estado y gobernanza, tensiones y dilemas. La línea temática del día incluye trabajos que abordan temáticas como la desigualdad, inequidad, injusticia social, etcétera, que son temáticas de las que hoy día se presentan ustedes y son temáticas que presentan en las otras salas que están funcionando de manera paralela y que se han editado con anterioridad. Son experiencias situadas en lo social, en los territorios, que dan visibilidad a la relación Estado-institucionalidad, comunidad, territorio y gobernanza, y son trabajos, como les decía, contextualizados, los que están haciendo ustedes, con énfasis en la transformación social y en el cuestionamiento de las políticas públicas. Esta es la sala Orlando Falsborda, y me presento, mi nombre es Marcos Calgún y me toca a mí la labor, grata o ingrata, ahí veremos, de moderar y estar ahí ordenando los tiempos para que alcancemos todos a participar. A nombre de la Sociedad Chilena de Psicología Comunitaria le damos las gracias por participar y por acompañarnos en el día de hoy. El orden de las presentaciones del día de hoy están Samuel Fuentalba Pérez, quien iniciaría con la presentación Apropiación del espacio en personas en situación de calle, para luego continuar con Andrés Durán, Felipe Castro, Francisco Álvarez, Rodolfo Hidalgo, Fariel Abarca, quienes tienen dos presentaciones el día de hoy. La primera es producción de confianza en barrios intervenidos por el Estado, elementos de análisis de un dispositivo gubernamental territorializado, y políticas de intervención sobre barrios, tensiones, dilemas y posibilidades en torno al requerimiento institucional de comunidad. El orden en el que le señalé anteriormente parte Samuel y luego el grupo de Andrés, Felipe, Francisco, Rodolfo y Fariel. 12 minutos para presentar por cada grupo. El grupo de Andrés, Felipe, Francisco, Rodolfo y Fariel, acordamos 25 minutos porque tienen dos presentaciones, así que parte Samuel, te voy a avisar a los 10 minutos, que te quedan unos 2 minutitos para que vayamos cerrando ideas, y al finalizar hacemos una suerte de consultas, comentarios de las presentaciones. Samuel, Okay. cuando quieras. Ahora voy. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Bueno, les voy a presentar un trabajo, una revisión conceptual, teórica que he realizado sobre la temática que voy a exponer ahora, que nace en virtud de mi proceso de estudiante de doctorado y que tiene ciertos tenores, digamos, ¿no? Voy a hablar en un comienzo como he problematizado la situación del espacio público en Iquique y en específico de las personas en situación de calle. Y posteriormente voy a mostrar una experiencia que he tenido como una inmersión inicial en el campo, como a donde pude, digamos, tener una aproximación a las personas que viven en esta situación y de qué manera, digamos, he logrado rescatar algunos elementos, digamos, vivenciales y de significado. Son resultados preliminares, como les digo, no hay, siempre quedan preguntas, digamos, frente a esto. Bueno, primero, algo que es muy importante que está ocurriendo actualmente en Iquique, yo creo que en varias ciudades, por lo menos en Santiago tal vez, poco más, pero en Iquique que se ha dado muy fuertemente, hay varias experiencias que están visualizadas desde la situación del proceso migratorio que están teniendo y desplazamientos forzados, que se ha visto nomás, digamos, cómo se ve el espacio público, cómo existe este conflicto, ¿no?, entre espacio público, digamos, privado o público, ¿no? Pero yo me fijé específicamente, porque este proceso empezó en 2019, más o menos, antes que ocurriera toda la situación de desplazamiento forzado, venezolanos principalmente, colombianos, pero
pero me ha hecho, digamos, pensar mucho en cómo se construye espacio público, ¿no? Pongo como ejemplo una ordenanza municipal, ¿no?, que regula lo que es el uso del espacio público, ¿no? Hay una del 2018, después me fue una del 2019, que regula la pernoctación en las playas, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con esta situación, los primeros que digamos, sujetos sociales, actores sociales que estaban involucrados en esta situación eran las personas que vivían en marginalidad, ¿no?, vivían en situación de calle. Eso fue la primera pregunta, pero también ahora me estoy haciendo esa pregunta respecto a lo que ha ocurrido, digamos, con los migrantes también, ¿sí? Entonces, principalmente eso, ¿no? Hay un proceso regulatorio que es municipal, pero hay programas sociales que brindan apoyo, ¿no?, que específicamente son de gobierno, pero esos programas entregan apoyo, entregan recursos materiales inclusive, y de pernoctación, pero nos encontramos con que los municipios y a través de carabineros también generan un espacio de control social, ¿no? ¿Cuáles son las formas de usar los espacios públicos? Ese es más o menos mi centro de atención, ¿no? Y principalmente es como pretendo, a través de algunas preguntas, ¿no?, principalmente orientado a divisarlo en un comienzo, cuando empecé con estas preguntas, era cuáles eran los significados que ellos le atribuían al espacio público y algunos elementos asociados a la apropiación del espacio y al apego al lugar, ¿no? Héctor Berroeta ha hecho algunas investigaciones en este tema en la Universidad de Valparaíso, he tenido algunas conversaciones, sobre todo en el Congreso Internacional, y bueno, él ha tenido algunas aproximaciones parciales a esto, y yo quiero ir un poco más allá. ¿Cómo vamos construyendo espacio público teniendo a las personas en situación de calle como un eje de conflicto, ¿no? Y por eso me instalé frente a las preguntas de cómo significan estas contradicciones, tensiones del trasfondo normativo del uso del espacio público, entendiendo el uso del espacio público como un espacio público que está siendo ideologizado, ¿sí? O sea, ¿qué se permite y qué no se permite? Entonces, de cierta manera pretendo entender, comprender los significados y las prácticas que se generan en estos espacios públicos desde el habitar en calle, teniendo como ejes centrales, ¿no? Y porque hay muchos fenómenos, tenemos a los migrantes, tenemos a los comercios ambulantes, etcétera, ¿no? Y comparar de qué manera estas contradicciones y tensiones que interactúan, ¿no?, en un proceso de relación en el espacio. Primeramente, entender los fenómenos de exclusión social como un elemento fundante en esto, que, y desplazar, digamos, estos espacios a los procesos de aislamiento social y de qué manera el aislamiento social también genera espacios de exclusión, ¿no? Exclusión estructural, en algunos casos, como diría Brum, pero también exclusión sociocultural. Entonces habría que definir, digamos, en qué tipo de exclusión estamos, ¿no? Si tenemos una exclusión estructural, económica, material o no material, y una exclusión sociocultural, ¿sí?, que integra elementos valóricos. Entonces, al parecer estamos inmiscuyendo esos dos elementos, ¿no?, esas dos dimensiones, ¿no? Por un lado, la exclusión estructural y la sociocultural, ¿no? Y por otro lado, de qué manera se instala en las personas en situación de calle y de la definición de personas en situación de calle desde elementos más de gobierno, de política pública, que son, que caracteriza, digamos, a las personas por no tener un techo donde pernoctar, como un elemento primordial. Por otro lado, he rescatado algunos elementos, principalmente he trabajado con las teorías trabajando con la teoría de Pierre Bourdieu, de campo, y de qué manera se regula los espacios de apropiación a través de lo que es, Pierre Bourdieu habla del deber de aduana, ¿sí? Eh, que te permite, digamos, posicionarte en el espacio público porque tienes un determinado tipo de capital cultural. En este caso, el capital cultural orientado a elementos materiales y elementos ideológicos que son cimentados en la propiedad de un terreno, ¿sí? Pero en este caso, las personas que se instalan en el espacio público, ¿de qué manera son regulados, ¿no? Y son condicionados a tener ciertas prácticas en este espacio público y otras, ¿sí?
Eh, y entendiendo también que las personas en situación de calle no tienen dónde pernoctar, no tienen dónde vivir, ahí se regulan algunos elementos que tienen que ver con el derecho a la vivienda, un tema muy, muy complejo, que acá en Iquique se ha dado las dos cosas, ¿no? El tema de qué manera se generan los conflictos en los espacios públicos de los usos, pero por otro lado, hace unos días atrás se quemaron cerca de 150 viviendas de un campamento, quedaron como cerca de 460 personas, digamos, sin hogar, sin vivir, pero eran un campamento. Entonces estamos hablando de que también hay un tema de vivienda grave acá en la ciudad, ¿no? O sea, ahí chocan. Podemos ir triangulando, podemos ir generando elementos que permiten ir haciendo una interconexión. Por otro lado, el hábitus, pero este hábitus mirado, bueno, entender primero el tema del espacio, cómo se regula. Por otro lado, el concepto de hábitus, el hábito este de que se van generando ciertas prácticas sociales, las personas en situación de calle, que hacen, les hacen, digamos, corresponder ciertas formas y ciertas culturas del estar en la calle, ¿no? Entonces, tenemos por un lado capitales previos que tienen las personas que caen en estos espacios, digamos, públicos, en este sufrimiento social, si pudiésemos plantearlo de esa manera, tienen un tipo de capital previo a estar en esa condición y después tienen que transformar ese capital social de otra forma, porque hay una cultura de calle también. Entonces, entendiendo el capital mirado desde este capital, digamos, esperable socialmente, a este capital circunstancial y que se instala en la cultura de calle. Disculpa, Samuel, 2 o 3 minutitos como para ir cerrando ideas, por favor. Ya, siempre me quedo con poco. Por otro lado, este capital, este hábitus y este capital callejero, ¿no? Que es un capital cultural también, ¿no? Hay investigaciones, principalmente en Europa, que están desde ahí. Y he tenido que revisar esos marcos teóricos porque obviamente en Latinoamérica hay un trabajo, digamos, más enfocado a los antropólogos, tal vez los psicólogos, pero no hay una profundización en conceptualizaciones más avanzadas, ¿no? Y por otro lado, de los conflictos del espacio social, ¿no? Que se transforman en un espacio ideológico, y el derecho a excluir, ¿no? El derecho a excluir que se instala desde ahí, ¿no? Bueno, de cierta manera aquí hay un elemento que, digamos, tomé de Pifano y Oliveira, respecto a cómo pienso yo que se podría generar un análisis de este campo, ¿no? De estas posiciones y estas categorías de capital y estas jerarquizaciones sociales que se van generando en este espacio público, ¿no? Y de qué manera existen disposiciones, ¿no? El hábito, ¿no? Prácticas inconscientes que se van regulando en esos espacios. Y por otro lado, la toma de posición y la interrelación entre estos agentes. Entonces, desde ahí he estado pensando, bueno, ¿de qué manera podemos también, tal vez no es necesario poder rescatar la voz y el significado de las personas en situación de calle, pero a la vez también hay que incorporar otros elementos más, digamos, asociados a otros actores, por ejemplo, ¿no? Los de control social, los comercios, la comunidad, etcétera, que es necesario para poder tener una mirada mucho más amplia de esto. Y por eso es necesario poder instalarlo desde la teoría del actor red, ¿sí? Como algo que también va a ser un elemento importantísimo para poder ir, digamos, teorizando y generando conceptos y categorías que nos permitan entrelazar esta multiplicidad de espacios sociales que se van generando, digamos, y de prácticas sociales en un espacio que de cierta manera entra en conflicto. Sí, quiero llegar hasta ahí, tenía más para presentar, pero prefiero quedar acá. Y de ahí podemos ir explayando algunos elementos más importantes. ¿O todavía me queda tiempo? No, estamos en el tiempo, Samuel, pero recordamos que al finalizar las presentaciones, damos un breve espacio para poder compartir ideas y quizás ahí pueden salir algunos elementos que no alcanzaste a decir ahora. Sí, sí, sí. Gracias, Que Samuel. podemos quedar ahí puedo ir compartiendo algunos otros elementos, tal vez desde la inserción al campo, que ahí hizo un trabajo metodológico que no pudo alcanzar. Perfecto. Gracias, Samuel. Continuamos entonces con las presentaciones. Andrés Durán, Felipe Castro, Francisco Álvarez y Rodolfo Hidalgo y Fariel Abarca, como se llama al inicio, ellos tienen como grupo 2 presentaciones, así que vamos a asignar 25 minutos, ustedes se van coordinando. La primera presentación tiene por nombre Producción de confianza en barrios intervenidos por el Estado,
elementos de análisis de un dispositivo gubernamental territorializado, y la segunda presentación, política de intervención sobre barrios, tensiones, dilemas y posibilidades en torno al requerimiento institucional de comunidad. Ustedes se ordenan con la presentación, con los tiempos de cada presentación, y en términos generales a los 20, 22 minutos les voy a ir avisando cuando se haya cumplido el tiempo. ¿Estamos? Súper, gracias, compañero. Oye, Oye, dime. ¿compartí pantalla? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Sí, bien. Bueno, primero que todo agradecer a los organizadores y a las organizadoras del Congreso y saludar a quienes nos han podido acompañar en este espacio. Y entonces, nada, bueno, contarles un poquito que efectivamente este es un trabajo que estamos realizando, todavía está en curso, lo estamos realizando con Francisco Álvarez, con Rodolfo Hidalgo, con Fariela Barca, Felipe Castro también, y es en el fondo un trabajo que se enmarca en una investigación un poquito más amplia, bueno, que está como financiada de la universidad donde nosotros estamos vinculados, que es la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y que también, como lo decía Samuel, se enmarca en una investigación doctoral que particularmente yo estoy realizando. Y esa investigación... Andrés, ¿podrías poner proyectar para que se vea pantalla completa la PPT? A ver, déjame... Sí, no sé si ahí... Perfecto. Sí, perfecto. Y esa investigación un poquito más amplia se titula Barrios Críticos, un estudio sobre la gestión gubernamental de territorios urbanos intervenidos en Santiago de Chile, el periodo básicamente 2018, y que básicamente busca comprender las formas de relación entre el Estado y los sectores populares, ¿no? Es decir, cómo el Estado en los últimos años se ha venido vinculando con los sectores populares y cómo esa relación se inscribe en lo que nosotros entendemos como entramado gubernamental, ¿no? Y ahí aparece efectivamente un concepto que es el de lo gubernamental o gubernamentalidad, que es una noción que nosotros tomamos como de los trabajos de Michel Foucault. Entonces, en primer lugar, ¿qué entendemos como por barrios críticos? ¿Sí? Es un nombre, básicamente un término que el Estado ha venido utilizando en los últimos años para denominar a ciertos sectores urbanos que causan preocupación o que han venido en el último tiempo causando preocupación, básicamente porque desde el punto de vista gubernamental estos territorios se caracterizarían más o menos por los siguientes elementos. Presentan niveles importantes de pobreza, experimentan niveles de segregación urbana y aislamiento social, evidencian un tejido social y comunitario muy debilitado, viven al calor, dice el Estado, ¿no? De una violencia persistente y cotidiana, y por lo tanto también serían territorios en donde se desarrollarían prácticas confrontadas con la ley, ¿no? Es decir, estamos hablando de barrios vulnerables en general, como se entiende barrios vulnerables, pero pasan a ser críticos en la medida en que en estos territorios se involucran prácticas de violencia, de narcotráfico, de homicidio, etc. Y entonces, ¿qué es lo que estamos investigando nosotros? Básicamente es discursos gubernamentales que provienen en lo específico de dos instancias. Por una parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y por otro lado, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, para ver, digamos, cómo en los programas, por ahí está el listado de programas, se encuentran o se distancian, digamos, las maneras que desde cada uno de los dos ministerios se intervienen los territorios. En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo analizamos a grandes rasgos el programa Quiero mi barrio, que tiene muchos años de implementación, básicamente no ha cambiado la política de intervención en los barrios desde el 2006 en adelante, pero desde el Ministerio de Interior y Seguridad Pública ya encontramos una gama mucho más amplia de modalidades de intervención. Desde el 2001 hasta la fecha, digamos, han ido cambiando, han intentado innovar, se han ido transformando, pero básicamente, y esta es una cuestión que nos llamó la atención, ambos ministerios hablan de barrios vulnerables y o barrios críticos, ¿no? Y entonces, los componentes de las intervenciones, Ministerio de Interior y Ministerio de Vivienda, tienen algunas características particulares. Uno, que son intervenciones focalizadas, ¿no? Es decir, hay una lógica de focalización de territorio,
Luego, que son intervenciones que efectivamente están territorializadas, es decir, hay equipos de trabajo laburando, digamos, territorialmente, de manera constante, cotidiana, involucran una mirada comunitaria, una mirada psicosocial, pero esta mirada comunitaria y psicosocial se vincula o se entrama, una cuestión que también se vincula con lo que decía Samuel, se vincula o se entrama con una mirada policial y o situacional. Entonces es interesante porque el Estado intenta como de alguna manera vincular una perspectiva comunitaria en su trabajo, pero al mismo tiempo lo intenta, digamos, conectar con dispositivos de control o dispositivos más bien como policiales. Y en esa línea hemos ido como revisando, analizando documentos institucionales, pero al mismo tiempo también hemos ido generando entrevistas a profesionales que intervienen, digamos, desde estos programas. Un poquito, digamos, las entrevistas vendrían como a complementar o a tratar de pesquisar cómo se encarna la política pública o el entramado gubernamental en los territorios. Y desde ahí, nada, para esta instancia justamente nos preguntábamos por dos elementos que han ido apareciendo harto, no solamente en los documentos institucionales, sino también en las entrevistas, que es la cuestión de la confianza y la cuestión de la comunidad. Uno diría, después de lo que ha ido uno trabajando, que es muy difícil para estos programas realizar intervención en los territorios si es que no hay producción de confianza y si es que no hay también producción de comunidad, ¿no? Confianza y comunidad como elementos gubernamentales relevantes. Entonces nos preguntamos respecto de la primera cuestión de la confianza, ¿por qué producir confianza? ¿Por qué para el Estado ha sido tan relevante la cuestión de la confianza, por lo menos desde la década del 2000 en adelante, en el marco de los dispositivos de intervención territorial? Bueno, también cómo se produce, quién la produce, pero básicamente, ¿por qué producir confianza? Y desde ahí es interesante porque lo que el Estado, en la mayoría de los programas de intervención, ha como intentado intencionar es una cuestión que se llama la obra de confianza, ¿no? Como un hito de la fase inicial del dispositivo de intervención. ¿Y qué es la obra de confianza? Básicamente se dice, es una instancia de la fase inicial del proceso de intervención, debe marcar un hito simbólico para la instalación del programa en el territorio, pero al mismo tiempo esta obra de confianza debe permitir generar o reactivar una confianza entre el Estado y la ciudadanía. Es decir, este hito inicial de carácter simbólico debe poder favorecer los procesos de participación y movilización. Pero es como, lo interesante para nosotros era como pesquisar que en primer lugar esta obra de confianza intenta restituir algo que se habría perdido y que entonces el Estado y los profesionales que trabajan en estos programas tienen plena confianza, plena conciencia, perdón, de que algo se perdió en términos de confianza y entonces habría que restituirlo. Y aquí los entrevistados y las entrevistadas justamente nos dan unas pistas importantes en relación a por qué articular esta producción de confianza, ¿no? Y dicen claramente en las entrevistas sobre algunos elementos importantes. Primero, hay que restituir confianza o hay que producirla porque en los últimos 30 años la política de vivienda le produjo mucho mal a los territorios consignados como vulnerables o críticos, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque fueron territorios que se segregaron con la política de vivienda, porque fueron barrios que se convirtieron progresivamente, y este es un término que se utiliza mucho, digamos, en el discurso de los entrevistados y las entrevistadas, se fueron convirtiendo en guetos, porque el Estado les falló a los sectores populares. Y cuando dicen el Estado les falló a los sectores populares, básicamente dicen que los dejó tirados, ¿no? Y aquí aparece muy fuertemente la tesis o la idea de el abandono estatal respecto de los sectores populares, que es una idea o una tesis que nosotros también como que problematizamos. Y también habría que producir confianza porque en los sectores populares o en los territorios se viven o se experimentan muchas promesas incumplidas respecto al mejoramiento de sus propios entornos. Pancho, te doy la palabra.
Ujú. Bueno, respecto a tanto la documentación que hemos podido recabar y lo que analizamos en la entrevista de los profesionales de intervención, uno de los elementos que aparece y que destacamos es la atención respecto a la confianza. De alguna manera, de alguna forma, los profesionales dan cuenta de que cargan con una historia de ser funcionario público y que en cierta manera ellos tienen que lidiar constantemente con este prejuicio de ponerse una polera o una casaca que diga o lleve un logo institucional, por ejemplo. El ser representante o agente del Estado en territorios donde el Estado no estuvo presente. Por otro lado, el que encontrarse con barrios donde hay numerosas organizaciones sociales que de una u otra manera generan conflictos entre sí por participar o ser quien es el actor más relevante en estas intervenciones, versus organizaciones o barrios que no existen. O sea, encontrarse con un barrio que con suerte cuenta con una junta de vecinos y que la participación es nula y por lo tanto tienen que comenzar a generar ese componente para posteriormente intervenir. Por otra parte, también el cansancio de los habitantes de los territorios, porque han sido diagnosticados, o el sobrediagnóstico y la entre comillas, intervención que existe, pero que no genera ningún resultado, o no hay una percepción de aquello. Entonces, ¿hasta cuándo nuevamente vienen y nos preguntan qué queremos y no pasa nada? O bien, también ocurre que los profesionales intervienen, están como todo en sintonía, sin embargo, esa obra de confianza no se logra ejecutar en los tiempos establecidos debido a burocracias institucionales, administrativas, que generan la pérdida de la confianza. Sí, ahí con respecto a eso último que está diciendo el Pancho, es muy llamativo que muchos entrevistados y entrevistadas dijeron, bueno, nuestra obra de confianza, nuestro intento de producir confianza se puede transformar rápidamente en una obra de desconfianza y empeorar entonces el vínculo de los profesionales con los habitantes de los territorios. Ahora, ¿cómo se produce la confianza y la materialización de la confianza en obra? Tenemos dos lecturas, ¿no? Desde, por un lado, la parte institucional, donde la obra debe ser visible, debe responder a la necesidad de la comunidad, la obra debe poder materializarse en un corto plazo, idealmente dentro del primer semestre, debe operar como un enganche del Estado con la comunidad. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los profesionales, eh, ellos señalan en las entrevistas que para generar esta confianza, primero tienen que emplear un lenguaje claro, y ser sumamente honestos con las personas, porque en ocasiones las personas tienden a pensar o a tener sobre expectativas respecto a lo que se va a hacer, y por lo tanto tienen que ser sumamente claros y honestos respecto a lo que se va a hacer, qué es posible, qué no es posible, y el por qué no es posible. Entonces, en cierta manera, ese lenguaje claro, esa honestidad, es premiada o se considera como un elemento que permite materializar ciertas confianzas. Por otra parte, está el generar instancias de participación y que estas participaciones sean vinculantes. De hecho, a las personas les llama la atención que puedan tener opinión y que tengan una capacidad de decisión respecto a lo que se va a hacer en su territorio, en su comunidad. Como que no creen que efectivamente pueden decidir. Y por otro lado, si es que se producen estos retrasos, como anteriormente indicaba Andrés, poder explicar el por qué, cuáles son los motivos y mantener y buscar alternativas de trabajo para no perder esa confianza. ¿Quién o quiénes son en el fondo estos actores que producen esta confianza? Por un lado, los profesionales, que actúan en representación tanto del Estado como de los gobiernos locales, las organizaciones sociales, en especial sus dirigentes, y también los habitantes, ¿no? Sobre todo los habitantes se vinculan, según los profesionales, al ver que hay un trabajo que demuestra que no es cuento y que se cumple con lo indicado, es decir, ven efectivamente que hay una obra de confianza
y les permite como vincularse a lo que está ocurriendo en su espacio. Eso último que está comentando el Pancho del ver es súper interesante, digamos, como aparecen los relatos de los profesionales, porque hay confianza en la medida en que los habitantes de los territorios vean que se está materializando casi físicamente una obra en el territorio, que se está arreglando una cancha, que se está arreglando una sede. Es decir, hay un énfasis en la materialidad del trabajo social, por decirlo de alguna manera, y mucha menos relevancia o menos confianza a procesos o dinámicas que uno podría decir son más bien inmateriales, ¿no? En el trabajo de intervención. Claro, en cierta medida como que lo discursivo pierde un poco de relevancia versus la efectividad de la materialidad de la obra. ¿Y qué posibilidades abre la confianza en los territorios y comunidad intervenida? Consideramos al menos estos 4 puntos. Obviamente son muchos más, pero la confianza brinda oportunidades de diálogo y encuentro entre los vecinos, potenciando el rol de la comunidad. Por otra parte, la generación de una identidad con el lugar en que se vive, se habita. Valorizar el lugar en que viven, tanto desde apreciar el entorno como inclusive el aumento de la plusvalía que puede llegar a tener el barrio. Y por último, mayor percepción de seguridad. Gracias, Pancho. Rodolfo. Vamos. Vamos a continuar ahora entonces con la segunda presentación, que tratamos de unirla en este PPT para hacer así avanzar de manera más expedita. Yo igual quería preguntar, Marcos, ¿qué tenemos exactamente? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Eso me preguntas? Sí. Ya, 10 minutos. Ya, ¿Está bien? avanzamos rapidito. Eso. Ya. Entonces, bueno, esta segunda parte, retrocede, solo para nombrarla, para dejar el tema. Una diapositiva. Para atrás. Para atrás. Ahí. Esta segunda parte tiene que ver más que nada como con una revisión de las políticas de intervención sobre barrios, pero más referida como a esta ya no producción de la confianza, sino como a esta producción, como decía antes Andrés, de la comunidad. ¿Qué tensiones y dilemas y posibilidades existen en toda esta articulación también que salen los documentos institucionales, pero también qué es lo que también dicen los y las trabajadores profesionales que están en terreno? Entonces avancemos. Por un lado, también dejando de lado también, yo creo que, no sé si dejando de lado, pero la idea es un poco como tener una mirada crítica en torno a elementos que trabaja, por ejemplo, el programa que estamos hablando acá en general es Quiero mi barrio. Nosotros quisimos ponerlo en tensión, dejando no de lado claramente todos los aspectos positivos que puede tener, pero sí poniendo el ojo crítico en qué elementos también encontramos que hay tensión y dilema. Entonces, por un lado, está esta como necesidad del Quiero mi barrio en conformar el Consejo Vecinal de Desarrollo, que son estas organizaciones donde incluso acá en el mismo documento estarían todos los actores relevantes y comprometidos con el desarrollo y mejoramiento del barrio. ¿Ya? Entonces eso igual es un elemento que viene desde afuera del Estado, instaura una unidad donde, claro, están todos estos actores que le interesaría al barrio y al parecer los que no están ahí pareciera que no les interesan todo el barrio. Hay también otro elemento que podríamos ver en los documentos institucionales, que en general existe una alta responsabilización también como del Estado en torno a las dinámicas sociales y de pobreza y vulnerabilidad también que existe en los territorios, porque como podemos ver en la presentación anterior, el Estado harto tiene que decir sobre esto, pero sin embargo en estos documentos ponen como en énfasis como que los vecinos tienen que ser como que los que terminan solucionando los problemas, lo cual obviamente que si bien se fomenta el tejido social perfectamente, pero claramente hay una corresponsabilidad. Y finalmente existe como un tema de la participación bien ligado a la comunidad. ¿Ya? Entonces aquí un poco lo que queríamos poner en tensión es que, claro, se necesita la participación, pero sin embargo muchas veces la participación, cuando uno analiza, por ejemplo, los instrumentos de evaluación, está referida a un cierto tipo de participación que es como que, no sé, siempre tiene que ver con la misma participación que se da, participación de resistencia en los territorios, participación en torno como a solventar las necesidades económicas y materiales, que ya son precarizadas en esos territorios, siempre es como una participación un poco como, se podría decir, decorativa y funcional. Entonces ahí llega así como a qué comunidad también se está produciendo en ese sentido como dentro de los barrios, como qué tipo de participación se está fomentando. Siguiente diapo. Dale, Felipe. Bueno, en función de eso también, ¿me se escucha, ¿cierto? Sí. Ya, en función de lo anterior,
Haciendo estos elementos institucionales, por un lado, Rodolfo explica desde lo que es la política del Ministerio de Vivienda. También hay intervenciones que se generan desde el Ministerio del Interior, en este caso la Subsecretaría de Prevención del Delito, y que considera también todos los elementos que explica el Rodolfo en la anterior, pero por ejemplo acá utiliza otros términos o terminologías propias también de lo que tiene que ver con la criminalidad. Por ejemplo, el tema de la mesa barrial tripartita tiene finalmente la misma lógica que el Consejo Comunal Vecinal, que es un lugar, un espacio donde participa la comunidad, participa el municipio o el gobierno central y el gobierno comunal. Entonces, como que cumplen la misma lógica, tienen como la misma línea de intervención, pero lo de la Subsecretaría de Prevención del Delito le ponen énfasis en lo que tiene relación con el tema del control social informal, que es como, bueno, de manera como subventiva o no directa, que lo trabaja el Quiero Mi Barrio, pero la lógica que le da, el énfasis que le da la Subsecretaría de Prevención del Delito es en poder ocupar los espacios en función de que no haya criminalidad. Se recuperan los espacios ¿para qué? Para que no se utilicen para, no sé, el consumo de drogas, se utilice para que ocurra la famosa incivilidad. Entonces, esa es como la división un poco que al final igual, puede poner la siguiente diapositiva, que van un poco, la intervención igual, van como de la mano, pero con conceptos como cambio de nombre, pero la misma lógica. Andrés, ¿puedes ver la próxima diapositiva? Oye, yo mejor, Felipe, que no se escucha muy bien. Ya, ¿me escucha, no? Sí, sí, voy. Entonces, un poco, incluso para apurar un poco, que parece que nos quedan pocos minutos. Sí, eso te voy a decir, te quedan 3 minutitos, dale. Exacto. Entonces, se podría ver que desde lo institucional se está viendo, por ejemplo, que se necesita una recuperación integral sustentable del barrio. Como decía Felipe, un uso y recuperación de los espacios públicos. Eso es como el objetivo también que se propone desde los programas o los documentos institucionales. Comunidades presentan carencias estructurales de espacios públicos. Los actores, involucrar a los actores y reconocerlos en las intervenciones, fomentar una convivencia e identidad barrial, pero que no solo se habite, sino que donde se comparte espacios físicos con determinantes y características culturales propias de cada barrio, y también fomentar las redes de comunicación, o sea, el fortalecimiento de las habilidades y la capacidad de autogestión de los vecinos. Dale 2 diapositivas, Andrés. Esa. Entonces nosotros un poco vamos como por el tiempo contrastando estos documentos también o bien mirando de manera crítica y también contrastándolo con los elementos que salían y emergían también en la entrevista con los profesionales que estaban ahí, salen como ciertos dilemas y tensiones. O sea, por ejemplo, por ejemplo, la primera es como la comunidad ideal versus la encarnada, que los mismos profesionales a veces comentan de cuando van a las prácticas, bueno, acá se dice, no, si acá vamos a generar comunidad, vamos a fomentar comunidad, pero como incluso como que no existiera comunidad antes de partida, entonces como que el Quiero Mi Barrio viene, instaura comunidad, o también con los otros tipos de dispositivos, pero en las prácticas generalmente no se logra tampoco articular realmente un tejido social siempre. Entonces siempre es como una comunidad, no sé si es que siempre se sucede o se logra. En actores claves también para los programas, ¿cuál es el rol real de los programas? Porque incluso cuando veíamos eso de como por ejemplo en el CBD, de pronto se dejan actores, se entiende que los que no están en el CBD se dejan afuera, y en la misma entrevista se decía que claro, se generan tensiones entonces de los dirigentes que generan comunidad y articulan comunidad, que están por fuera, que pueden ser por razones voluntarias, que por ejemplo no confían en el Estado, pero también puede ser por razones, por ejemplo, involuntarias, que no tienen tiempo, entonces al final se termina, claro, los actores terminan seleccionándolo un poco quiénes son los otros y cómo se ponen en función a la intervención que quiere hacer el Estado. También está esta idea de la comunidad buena y la comunidad mala, muy vinculada con esto como de arriba, en el sentido de que, claro, la comunidad entonces que nosotros como Estado estamos fomentando es la comunidad deseable, y entonces aquella comunidad que estaba antes, como que es imposible que no exista, yo creo, comunidad por lo menos, esta comunidad que estaba antes, que no es funcional quizá a los intereses del Estado en generar confianza o que se compromete a trabajar en todo el CBD, pareciera que no son la comunidad. Y por lo mismo entonces queda como que la participación, pues entonces la participación está en función de la confianza. Habían como unos entrevistados que decían, yo no entiendo para qué hay 13 meses de trabajo para después hacer una cancha y que después los CBD tengan que competir por recursos, 13 meses de participación, ¿cachai? Y eso igual es un elemento que genera tensión, pues, y que genera un dilema. Entonces, ¿qué participación se está fomentando? Y finalmente,
como que siempre hay un tema, por lo menos esto salía harto en la entrevista a las profesionales, que era el tema del tiempo y los recursos de la intervención. Como que de partida se comenta generalmente que los recursos son escasos, entonces se termina haciendo la obra de confianza y después denle ustedes CDD para adelante sin nosotros, chao. Y también, por ejemplo, los recursos de tiempo, así, qué es lo que alcanzamos, qué es lo que logramos fomentar, qué es el tejido social y la comunidad e identidad que logramos fomentar. En las entrevistas, porque en lo general se decía que no siempre se lograban. Yo creo que material que de las que hemos analizado, la mayoría no. Entonces es un tema esto, de cómo se mete, se intenta generar comunidad, se intenta generar confianza, pero finalmente los recursos y los tiempos de intervención no siempre son los ideales para poder generar incluso los mismos cambios que quiere promover los programas. ¿Estamos en el tiempo, Rodolfo? Sí, mira, porque la siguiente. Ya, termina con eso, ahí estamos. Fin. Justo. Vamos, muchas gracias. Gracias a usted, Andrés, Felipe, Francisco, Rodolfo y Fariel por sus dos presentaciones. La idea ahora es dejar un espacio para reflexiones, consultas. Si se gusta, quieren escribir en el chat. Si no ordenamos, ahí levantamos las manitos para poder ordenar un poco la sala. No sé si alguien tiene algo que señalar, si alguien tiene alguna consulta. Sí, yo para Samuel. ¿Puedo? ¿Sí? Dale, Andrés, no? obvio. Sí. Samuel, gracias por la presentación. Súper interesante. Oye, dos preguntas que me surgen a propósito de tu presentación. Una tenía que ver, digamos, con tu pregunta, ¿no? ¿Cómo se construye espacio público? En la experiencia que presentaste, y particularmente, ¿cuál es el rol justamente de los agentes estatales, que por ahí entendí a la pasadita, ¿no? Que tendrían que ver, digamos, con una función de control social, básicamente, sobre las personas en situación de calle, pero en fondo, ¿cuál es el rol de estos actores estatales o del aparato estatal, digamos, en esta construcción de espacio público, ¿no? Por ahí hablaste de una cuestión que me gustaría como a ver si te podías explayar un poquito, el derecho de la exclusión o el derecho a excluir, ¿no? ¿De qué se trataría esa cuestión? Y por último, la otra cuestión es cómo estáis intentando incorporar la teoría del actor red, que es una teoría súper interesante, pero compleja, ¿no? Al mismo tiempo, y entonces, ¿cómo la estáis mirando para pensar, digamos, este fenómeno? Sí, a ver, el rol del rol de la gente del Estado te podría hablar desde la experiencia, digamos, porque aún no estoy construyendo la metodología, y ahí te voy a comentar cómo voy a trabajar con las torres. Es que en el rol, digamos, hay una situación muy ambivalente con respecto a las personas en situación de calle, porque hay dispositivos municipales y dispositivos de gobierno que juegan como por ocupar un sentido común, ¿no? El policía bueno, policía malo, ¿no? Entonces, el aparataje de gobierno a través de la Mideso entrega recursos, entrega apoyo, pero por otro lado el municipio excluye, ¿eh? Saca a la gente de las calles. Entonces, tú te encuentras con esta escena de que los seguridad ciudadana con carabineros empiezan a quitarle todas las cosas que le entregó el Estado, las carpas, etc. Estoy hablando 2020 hacia atrás, porque ahora la situación en calle acá en Iquique ha cambiado rotundamente. Ustedes lo han visto por la prensa. Eso por un lado, por el tema del rol de los agentes del Estado, ¿no? Hay una relación muy ambivalente y algo interesante que poder por un lado y la criminalización. La criminalización de las personas en situación de calle por un lado, y por otro lado también la victimización, ¿no? Un doble juego. El derecho a excluir viene dado porque los espacios sociales y el campo social se instala desde una ideología de uso de los espacios públicos, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer en los espacios públicos, otras que no se pueden hacer. Y una de las cosas que no se puede hacer en el espacio público es pernoctar. Por eso que partí desde esta ordenanza municipal, ¿no? Y es algo que es necesario poder ir digiriendo, por eso que hay el derecho a excluir, y yo tenía pensado trabajar con pura persona en situación de calle, pero voy a incorporar ahora otros actores,
que tienen que ver con la comunidad en general, los comerciantes, la gente común, los vecinos, la verdad es que de orden social, los operadores, digamos, vinculados a programas que apoyan a personas en situación de calle, etcétera, que van a permitir poder tener una mirada mucho más amplia que permite ir articulando este concepto del actor red. ¿Y cómo lo voy a trabajar? Tengo pensado metodológicamente trabajar el tema de actor red a través del análisis sociológico del discurso, desde esa metodología que permite ir generando diferentes articulaciones entre las diferentes posiciones que existen de discursiva entre los grupos. ¿Sí? Entonces eso va a permitir contrastar elementos críticos, digamos, entre los grupos y posiciones que se instalan, y va a permitir tener una mirada mucho más, digamos, más ampliada respecto a la interconexión entre todos estos actores sociales. Obviamente la teoría de actor red igual es compleja, pero la metodología que me pudiese llevar a poder deslumbrar esto es la análisis sociológico del discurso. ¿Sí? Es como, sin dejar de lado también que voy a hacer análisis de contenido, porque igual voy a trabajar con las personas en situación de calle de manera particular, ¿no? ¿Para qué? Para ir determinando cuáles son las disposiciones, ¿no? Y las prácticas sociales que ellos instalan, pero también es interesante poder entender las prácticas sociales que se instalan desde este elemento ideológico, desde los otros, ¿no? Los otros que excluyen, ¿no? Entonces, más o menos ahí, por ahí va el dilema. Yo hice una primera inserción que no presenté ahora. En un campo trabajé en una caleta de pescadores, donde viven, pernoctan personas en situación de calle, trabajan, viven, etc. Y ahí rescaté algunos elementos que son interesantes, que me permitieron poder ir ampliando esta mirada, ¿no? Desde ahí logré determinar que era necesario poder tener esta multiplicidad de voces, ¿no? Para poder entender un fenómeno en el espacio público. Porque en definitiva hay otros que excluyen y hay un otro que es excluido, ¿no? Pero no se puede construir conocimiento y poder dilucidar el conflicto de manera aparente y generar espacios de inclusión social y democratización de los espacios, si es que no incluimos a todo el resto, toda la multiplicidad de voces, ¿no? Generalmente los estudios siempre se quedan prendados de la tipología de la persona en situación de calle, el significado que le asigna, pero ¿qué pasa con lo otro? Si hay una construcción colectiva de esto, ¿no? Por eso que la teoría de actor red va a permitir poder interconectar todos estos discursos que generan acción social. Porque a mí me da mucho la atención que algunas veces se trata de agentes a ciertos grupos y a otros no, ¿no? Todos son agentes, todos hacen cosas, ¿no? Entonces, lo que hace el resto permite, digamos, ampliar el conocimiento y generando nuevas categorías, sobre todo frente a las políticas de las personas en situación de calle, que no han avanzado mucho. Ahora, nos vamos a encontrar por lo menos en Iquique, con este tema de la población migrante que están pernoctando en las calles, están pernoctando en las plazas, están pernoctando en los campamentos, también viven, también están yendo a las playas, etc. Entonces ahí vamos a ver, digamos, con qué nos encontramos y qué es lo que va emergiendo, y hasta dónde va llevando la deriva, ¿no? Sí, yo sumaría, Samuel, igual el tema de, también conozco la realidad de Iquique, el tema de que la población que está en situación de calle también es súper, va migrando dentro del país también. Sí, claro. Mucha gente que se sitúa en Iquique en situación de calle, hay algunos que están por un par de días, un par de semanas, y luego sí, hay una movilidad. Claro. Hay unos migrantes internos, digamos, claro. en el país, y tú te das cuenta, digamos, que, por ejemplo, hay un personaje de calle acá en Iquique que es un punky, y que yo lo he visto en Arica, lo he visto en Iquique, y de repente se pierde, después vuelve, etc. Entonces, claro, ahí podríamos ir determinando cuál es eso es interesante también por comprender la realidad de ellos desde el capital, cómo se van instalando en el capital. Y de qué manera, digamos, vamos incorporando estos elementos de potencialidades que ellos pudiesen entregar o otorgar en el espacio público, más que excluirlos, ¿no? Porque esto es un tema de nunca acabar. Y también como las intervenciones claro, también como las intervenciones del Estado se van asentando en la medida que generan una suerte de vínculo, confianza, como planteaba el otro grupo. Yo creo que ahí se une bastante lo que señalaba los otros grupos que pusieron. Francisco, te cedo la palabra. Sí. Gracias, Marco. No, al respecto, preguntarle a Samuel también,
siguiendo un poco lo que señala, es esto que, hasta qué punto esta distinción, ¿no? Del habitante o el actor que vive en el espacio público versus aquel que lo hace por necesidad, que lo hace por opción de vida, por una parte, que no tiene que ver tan solo con el tema capital. Y por otro, también los tipos de uso que se hace del espacio público, porque algunos lo hacen para pernoctar y lo hacen como nosotros en la lectura de los barrios vemos como esta como lejanía, ¿no? Que, como esto de quedar al margen. Y algunos como que en el espacio público se van a esos lugares más marginados, ¿no? Que no se han visibilizado. Y hay otros que hacen el uso del espacio público en la plaza, así a vista de todos. Entonces, también ahí hay una lectura interesante, porque unos sí se esconden o se van al margen y otros no, lo hacen ahí a vista y paciencia. Entonces, no sé si eso está dentro de tus consideraciones. Sí, hay un autor, no me acuerdo si es argentino español, bachiller, que habla del atrincheramiento. Como esta instalación de personas que pernoctan mucho tiempo en situación de calle y ya, digamos buscan espacio donde pernoctar permanentemente, por un lado, ¿no? Cuando hay demasiado tiempo prolongado, digamos, de vivir en calle. Y eso genera, primero, lo que tú señalas está condicionado a varias cosas. Por un lado, tiene que ver el espacio, lo laboral, donde ellos trabajan, ¿sí? Suelen vivir en los espacios donde ellos pueden trabajar. Las personas en situación de calle trabajan. Claro, está mirado de manera muy marginal lo que ellos realizan, pero trabajan, algo hacen. De hecho, que el mendigar es un tipo de trabajo. Bien, ¿no? Y por otro lado, el consumo de sustancias, ¿sí? El consumo de drogas. Eso también posibilita que ellos se vayan marginando y vayan buscando lugares más periféricos. Por ejemplo, acá en Iquique, los que fuman pasta base, principalmente vienen a los cerros, se van a los cerros o a la playa hacia el sector norte, digamos. Se llama el Marinero Desconocido, o sea, un lugar donde ya se pierde, no hay carretera, donde está la boya. Por eso, de hecho, que yo trabajé con personas que están previo a eso, que es la calera Riquelme, y tienden a aislarse, ¿no? A se aíslan físicamente para poder consumir. Y ahí generan prácticas los rucos. Entonces, claro, depende del nivel de consumo y el grado de involucramiento en el ámbito laboral, que condiciona. Los que trabajan en el centro y trabajan de manera mucho más activa, viven principalmente en las ciudades o en lugares, digamos, donde pueden encontrar recursos económicos. Eso, podría yo por lo menos preliminarmente. Y yo ya he tenido algunas inserciones en el campo, lo que pasa es que tengo que ir ampliando más, y en eso estoy. Pero puedo responder lo que ustedes plantean, sí, desde ahí. Gracias, Samuel. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra consulta. Al parecer no. Yo quería hacer una Dale, consulta Samuel. a los chicos. Ahí como veis, disculpa, como veis cerrando porque estamos como pillados en el tiempo. Ya, okay. Pero dale, consulta. Cuando los escuchaba, generalmente yo tuve tanta experiencia de trabajo comunitario, digamos, en el municipio, en salud también, y en servicios de salud, y digamos, generalmente y eso también tiene que ver con el proceso de apropiación, ¿no? Cuando se construía una cancha de fútbol, ¿no? Se construía la cancha, se hacían las consultas, se instalaba la cancha, se generaba actividades, como ustedes dicen, participativas, pero después eso que terminaba la cancha no la ocupaban. Y la cancha se la apropiaban gente que venía a construir sustancias, principalmente en sectores marginales, por un lado, ¿no? Se generaba ese fenómeno, ¿no? De que los espacios no los ocupaban construidos, ¿no? Y por otro lado, el concepto de asistencialismo, ¿no? Como que me resonaba a cada momento cuando lo iba escuchando a ustedes, y tiene que ver cómo esta política de participación, o cómo esta política de intervención psicosocial, o cómo esta política de emboceamiento de los barrios genera, digamos, oye, ¿qué me entregáis material, no? ¿Qué cuestión material me puedes entregar para yo darme cuenta de que esto está como usted dice, la obra, ¿no? Pero es un arma a doble filo, ¿sí? Porque en definitiva genera elementos, digamos, más... tengo que ver algo físico y que me beneficie para yo involucrarme, ¿no? O para yo decir, oye, que está bien esto, ¿no?
Me gustaría como hablar un poco de eso, como que es lo que estaba pensando en el momento al escuchar su presentación. Como que me hablan sobre el asistencialismo y sobre esto de la apropiación de estas obras también, ¿no? Desde la comunidad. Sí, ese como para... después no sé si los muchachos quieren como comentar algo también, pero efectivamente ahí, Samuel, hay como un desafío no necesariamente totalmente alcanzado por parte de los dispositivos de intervención, que es que estas iniciativas que duran 2 años, estas iniciativas de recuperación de barrios que duran 2 años, generen un tipo de sustentabilidad a lo largo del tiempo. Es decir, que una vez que sale el equipo de barrio, efectivamente la comunidad de habitantes pueda generar una apropiación tal, ¿no? que finalmente no termine produciendo eso que tú dices que efectivamente se produce. Nosotros ya lo pesquisamos, digamos, en las entrevistas, que se construye algo y luego eso que se construye en el espacio público, siempre en el espacio público, digamos, termina siendo utilizado de una manera contraria a cómo se plantearon en los objetivos, ¿no? Y ahí justamente una de las entrevistadas dice, bueno, es muy loco porque este tipo de proyecto le pone muchas lucas a la obra, ¿no? A la obra física. Y a la cuestión psicosocial o comunitaria, al empoderamiento, uno podría decir, a la construcción de organización social, si la distinción es clara, hay un 70% de presupuesto para la obra y un 30% de presupuesto para lo otro, digamos. Y entonces lo importante es que en algún momento se corte la cinta, dicen los entrevistados, las entrevistadas, se inaugure la obra, cualquiera sea, y bueno, después, ojalá que la gente, digamos, ocupe de buena manera el espacio. En ese sentido es un tipo muy particular de producción de participación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente, como lo decía por ahí el Rodolfo y el Felipe, la mirada del Estado es siempre de responsabilización del habitante, ¿no? Es siempre de responsabilización. Entonces, algo ocurrirá con las características de los habitantes que les impide efectivamente hacer buen uso de los espacios que se construyen. Digo como que, por lo menos en la perspectiva del Quiero mi barrio, la idea está buena en el sentido de generar sustentabilidad, y sin embargo hay una contradicción en términos porque los porcentajes de financiamiento para generar ese tipo de iniciativa es mucho menor que a las articulaciones sociales o comunitarias que se pueden sostener. Y en todo caso, el Estado... Sorry, sí. disculpa, Andrés, estamos surpidos por el tiempo. Felipe haya levantado la mano, voy a quedar pendiente, Francisco, para que cierre alguna idea. Felipe, 1 minuto y estamos como pillados por el tiempo, por favor. Sorry, Francisco. Sí, un poco complementando lo que dice Andrés, por lo tangible con lo no tangible, que finalmente lo que necesita la comunidad o lo que plantea desde la política pública, el crear esta obra de confianza, el recuperar los espacios públicos, el como plantea Samuel, el qué es lo que me ofreces a mí, y yo en la medida de lo que me ofreces yo me involucro, es también la patita que no trabaja tampoco las políticas, el cómo fortalecer la comunidad, cómo fortalecer este tejido social que desde la misma política se entiende que no existen. Entonces también es un poco, y también tiene relación con el tema de la periodicidad, que en 4 años claramente uno no logra fortalecer nada. O sea, con suerte podéis crear una multicancha y sería, y es lo que queda. Así que eso. Sí, y ahí es donde estamos en constante tensión, lo y las psicólogos y psicólogas comunitarias, que ahí tensionamos constantemente. Agradecemos Samuel, Andrés, Felipe, Francisco, Rodolfo y Fariel por sus presentaciones. Estén atentos a las redes sociales, al Facebook, a la web de la sociedad y al Instagram de la sociedad, porque es muy probable que la próxima semana o la semana siguiente el Congreso lo visualicemos por nuestras redes, lo demos íntegro por nuestras redes, por las redes de la Universidad del Biobío, que es nuestro partner socio y que nos está acompañando. Así que muchas gracias por sus presentaciones, que tengan un buen cierre de día. Un abrazo, chao. Chao, Vale, un abrazo a todos. muchas gracias a todos. Chao. A todas. Lo disfruté. Gracias, igual.